Vamos a nuestra predicación del día de hoy, hermanos. Vamos a continuar con el Sermón del Monte en Mateo 7, hermanos. Y hoy vamos a ver un texto, hermanos, muy crucial. Es muy crucial este texto, hermanos, del Sermón del Monte. Pero antes de ver lo que vamos a estudiar el día de hoy, quiero explicarles rápidamente el contexto, hermanos, porque es importante saber el contexto para poder entender lo que vamos a ver el día de hoy. Y rápidamente, hermanos, como hemos visto, el Señor Jesús está explicando cómo una persona debe de vivir bajo los pies de Jesucristo y cómo esa persona debe de someterse a los pies de Jesucristo. En pocas palabras, lo que el Señor nos enseña en el Sermón del Monte es el estilo de vida de un verdadero creyente. Eso es lo que nos enseña todo el Sermón del Monte. Y al mismo tiempo, hermanos, también el Sermón del Monte vemos cuál es la pecaminosidad del ser humano. Porque el Sermón del Monte, hermanos, también desenmascara nuestra santidad con la santidad de Dios, ¿no es cierto? Porque recuerden, este sermón en primera instancia no fue escrito solamente para los discípulos, sino para todas las multitudes que estaban escuchando al Señor Jesucristo. Por supuesto, ahí había gente inconversa, ¿no es cierto? Es por eso que este sermón también desenmascara nuestra santidad, nos hace ver realmente cómo somos, hermanos. Y sabemos, hermanos, que únicamente el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu de Dios, Él solamente puede producir este estilo de vida correcto que vemos en el Sermón del Monte. Realmente el Espíritu Santo es la única persona que nos puede ayudar a pensar correctamente, a actuar correctamente. Y mis hermanos, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer en la vida de una persona y en la vida de un verdadero creyente, ¿no? Pero es cierto, hermanos, nuestra responsabilidad ante Dios también es válida y cada persona tiene una responsabilidad delante de Dios. Si ustedes recuerdan, hermanos, en Mateo 5 vimos las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Esas actitudes, hermanos, que nosotros debemos de tener para entrar al reino de los cielos. Tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que vivir las bienaventuranzas. Tienes que vivir esas actitudes que te van a llevar a convertir al final un hombre que es sal y luz de este mundo, ¿recuerdan? Tú debes de reflejar, hermanos, a Dios en medio de toda la sociedad, en medio de todo este mundo pecaminoso. ¿Y cómo lo haces? Aplicando las bienaventuranzas. Tú vas a ser sal y luz de este mundo aplicando las bienaventuranzas. Después, hermanos, vimos que estas mismas personas que aplican las bienaventuranzas, que son sal y luz de este mundo, esas mismas personas deben de someterse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la base en toda su vida es la palabra de Dios. Por eso dice ahí en Mateo 5:20, vean lo que dice Mateo 5, allá atrásito de lo que vamos a estudiar. Mateo 5, versículo 20, dice así la palabra de Dios: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este verso, hermanos, de alguna manera es el verso clave de todo el Sermón del Monte. Porque de aquí en adelante, hermanos, hasta acabar todo el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos muestra cuál es esta justicia que sobrepasa a la de los escribas y los fariseos. Y por lo tanto, hermanos, eso va a caracterizar la vida del creyente verdadero. Entonces, hermanos, si quieres entrar al reino de los cielos, tú tienes que tener una justicia que sobrepasa a la de los escribas y de los fariseos. Y vemos, hermanos, ahí en Mateo 5, del versículo 21 hasta el versículo 48, el Señor Jesucristo nos enseña cómo un verdadero cristiano se debe de comportar. ¿Cuál es la actitud de un verdadero cristiano? ¿Qué es lo que debes de obedecer tú como cristiano? Y sabes, hermano, en esencia, el Señor Jesucristo está diciendo, tu obediencia no solamente es externa, no solo debe de manifestarse en acciones externas, sino también como internas.
tu obediencia debe de ser interna. Por ejemplo, ahí mismo, versículo 21 en Mateo 5, versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿no qué? No matarás. O sea, la ley decía, no solamente te debes de abstener de algo externamente, o sea, tú solamente tienes que preocuparte en no matar a las personas físicamente, pero no solamente se trata de eso, sino también vean versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, también debes de abstenerte de lo interno, que es odiar, que es enojarte con las personas. ¿Te das cuenta, hermano? No solamente es lo externo, matar a las personas físicamente en este caso, sino también es lo interno, no odiar, no cultivar ese enojo en tu corazón, en lo interno, hermanos. Y eso es lo que quería mostrar el Señor Jesucristo, que un verdadero cristiano cultiva su obediencia a partir de ¿qué? De sus actitudes, de sus motivos, de sus pensamientos. Y eso, hermanos, va a manifestar actos ¿qué? Externos. Primero es lo interno y después lo externo. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo nos está diciendo que la obediencia que caracteriza al verdadero cristiano no solamente es externa, sino también interna. Y tú debes de esforzarte por eso, hermanos. Debes de esforzarte para tener pensamientos y actitudes que glorifiquen a Dios. Por supuesto, hermanos, todo esto con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero siempre recuerda, hermanos, lo externo debe ser resultado ¿de qué? De lo interno. De lo interno. Y siempre es así, hermano. Lo externo siempre es el resultado de lo interno. Si tú pecas externamente, es porque estás pecando internamente. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice, primero ve lo de adentro, tus pensamientos, tus motivos, tus actitudes, por qué haces lo que haces, qué realmente hay en tu corazón, qué realmente hay en tu ser interior. Porque eso te va a llevar a los actos externos. Con esto, hermanos, llegamos al capítulo 6, donde vemos que una persona que debe obedecer a Dios, entonces él busca honrar a Dios. Una persona que obedece a Dios busca honrar a Dios. Él quiere ser obediente, él quiere ser santo delante de Dios. No para que lo vean los demás, sino para que lo vea Dios y así honre a Dios mismo. ¿Recuerdan? Los fariseos eran todo lo contrario, ¿no es cierto? Ahí en Mateo 6:1, ¿qué dice? Mateo 6, versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia de delante de los hombres para ser vistos por ellos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Los fariseos solamente querían ser vistos por los hombres para sentirse los más santos, ¿no es cierto? Pero eso no es lo correcto, hermanos. Eso no es lo correcto. Decía el Señor, tú pon tus ojos en mí y nada más. No en los hombres, sino en mí. Haz las cosas para que me honres a mí, para que me glorifiques a mí, dice el Señor. Después, hermanos, vimos en Mateo 6, del versículo 19 hasta el versículo 34, que es a donde acaba el capítulo 6 de Mateo. El Señor Jesucristo nos enseña cuál debe de ser nuestra actitud correcta con nuestras posesiones materiales y con nuestro dinero. ¿Se acuerdan que vimos eso, hermanos? Que tú debes de dejar que Dios sea tu Dios y no el dinero. Que no te dejes de llevar por las cosas materiales, que no solamente acumules para ti, sino que también ayudes al prójimo, aportes para el crecimiento de la iglesia, aportes para tu familia. Y eso es lo que manda el Señor. Que tu Dios no sea el dinero, sino que tu Dios sea Dios mismo, el creador de ese dinero, ¿no es cierto? Y esto, hermanos, nos está llevando a Mateo 7, versículo 1 al 12, en donde nosotros vemos, hermanos, cómo se ve un verdadero cristiano
con la relación a otras personas. Cómo el cristiano verdadero se tiene que relacionar con las personas que lo rodean. Esa sección, hermanos, ya la estudiamos en clases pasadas, prontas. Y ahora, hermanos, vamos a entrar en la conclusión del Sermón del Monte. ¿Ok? A partir de ahora, hermanos, en adelante vamos a ver esta conclusión del Sermón del Monte. Así que acompáñame a Mateo 7, versículos 13 y 14 que vamos a estudiar el día de hoy. Mateo 7, versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí, hermanos, lo que vamos a estudiar el día de hoy, el Señor está hablando en términos metafóricos. Él no está hablando de una puerta literal donde tienes que entrar por esa puerta literalmente, no. Esta puerta no existe. Simplemente, hermanos, el Señor Jesucristo está hablando en sentido figurado. ¿Ok? Pero esto nos ayuda a nosotros a comprender las verdades espirituales que el Señor Jesucristo nos quiere mostrar. Que la puerta estrecha, hermanos, es el lugar en donde está el camino que te lleva a la vida. Pero ahora, hermanos, ¿de qué está hablando el Señor Jesús? ¿A qué se refiere con la puerta, con el camino? Bueno, es fácil, hermanos. La puerta estrecha es la conversión. ¿Ok? La puerta estrecha es la conversión. Y el camino es la vida cristiana. ¿Ok? El camino pequeño es la vida cristiana y eso va a culminar ¿con qué? Con la vida. O sea, con la gloria, con el cielo, con el paraíso. ¿Ok, hermanos? En contraste a esto, hermanos, está de la misma manera en sentido figurado, hermanos. Ahí dice el versículo 13, en medio del versículo 13 dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta ancha, hermanos, es la vida espaciosa. O sea, hermanos, es esta vida grande que todas personas llevan por naturaleza. En otras palabras, es una vida llena de pecado. El camino, hermano, son las acciones pecaminosas. Ese camino ancho son las acciones pecaminosas que al final te van a llevar a la perdición, o sea, te van a llevar al infierno. En términos simples es esto, hermanos. ¿Ok? En términos simples. Ahora, hermanos, vamos a ver con lupa, vamos a ver con detalle lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar aquí, porque es algo muy importante, hermanos, ya que Él está concluyendo su sermón. Vean, hermanos, la primer palabra que se encuentra en el versículo 13. ¿Cuál es la primer palabra? Entrad. Entrad. Esta palabra de entrad es un imperativo, o sea, es un mandato. Eso indica, hermanos, una acción, ¿no es cierto? Eso implica, hermanos, un acto voluntario. O sea, esta es la responsabilidad de cada persona. Tu responsabilidad, hermanos, es entrar. Entrar. Tú puedes decir, bueno, ¿y cómo entro? ¿No es cierto? ¿Cómo entro en esa puerta? Es muy sencillo, hermanos. Tú vas a entrar en esta puerta aplicando todo el Sermón del Monte. Hermanos, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos estudiado a detalle desde el capítulo 5, 6 y 7, todo esto, hermanos, es la entrada. Esto es la entrada, hermanos. Tú tienes dos caminos. O te quedas viendo el Sermón del Monte con tus brazos cruzados, sin hacer nada, y dices, mira qué maravillosa sabiduría hay aquí de parte del Señor Jesucristo. Mira qué maravilloso estudio estamos tomando. Mira, esto es increíble. Pero si no actúas, hermano, simplemente estás parado frente a esa puerta. Recuerda, esa puerta te va a llevar al cielo. Y tú solamente estás parado frente a esa puerta. ¿Sabes algo, hermano? Si tú no entras por esta puerta,
si tú no aplicas todo lo que hemos visto en el Sermón del Monte, eso indica que tú ya tomaste una decisión. Tú ya tomaste una decisión. ¿Cuál es? No entrar por esa puerta. No entrar por la puerta estrecha. Hermanos, nota aquí algo. Aquí no hay neutralidades, ¿o sí? El Señor Jesucristo presenta únicamente dos opciones. Presenta únicamente dos alternativas. O entras al reino o te quedas en ese camino ancho donde todas las personas sin Cristo caminan. Hermanos, recuerden esto, para el cristianismo no hay medias tintas, para Dios no hay medias tintas. No es que tú pongas un pie en la puerta estrecha y otro pie en la puerta ancha. No es que estás adentro y estás afuera, no, hermanos. O estás en el camino al reino de los cielos o estás en el camino que te lleva al infierno, punto. Eso es lo que enseña el Señor, ¿no es cierto? No da más alternativas, hermanos. Y nota, hermanos, que en estos dos versos solo hay un mandato. ¿Cuál es? Entrar. En los dos versículos solo hay un mandato. Entrar, vean, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Te das cuenta? Solo hay un mandato, el mandato de entrar. Lo demás es una descripción. Ahora, nota algo interesante, hermanos. El Señor Jesucristo aquí nos dice que entres por la puerta estrecha, ¿no es cierto? Él nunca dice que entres por la puerta ancha. Él solamente dice, entra por la puerta estrecha. ¿Por qué? ¿Por qué no dice que entres por la puerta ancha? Sencillo, hermanos. Porque toda persona desde que nace y por naturaleza ya está en esa puerta ancha. Ya está en ese camino espacioso. Ya está en su pecado, hermanos. Por eso no es necesario entrar, porque tú ya estás ahí. Desde que nacemos, hermanos, toda persona ya se encuentra en sus pecados. Por eso dice Romanos 5 que la muerte entró por un hombre que es Adán, ¿no es cierto? Y delante de él todos los hombres han pecado, ¿no es cierto? Porque ya todos están en esa puerta ancha. ¿Han leído el Salmo 51, hermanos? Donde dice David, en pecado somos concebidos, ¿no? En pecado somos concebidos. Desde que nacemos, hermanos, somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Todo ser humano siempre se inclina a su pecado, porque esa es la voluntad del hombre. Todo hombre, hermanos, nace entrando por esta puerta ancha y caminando por este camino espacioso. Por eso no hay un mandato aquí de que tú debes de entrar por esa puerta ancha. Otra vez, hermanos, no hay alternativas. O entras por esta puerta estrecha o te quedas en esa puerta ancha. No hay alternativas. No hay alternativas, hermanos. ¿Dónde estás? ¿En ese camino estrecho o en ese camino espacioso que te llena de pecado? Y la misma idea, hermanos, lo encontramos allí en Mateo 7:17. Vean lo que dice Mateo 7:17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Hay dos caminos, el fruto bueno o el fruto malo, ¿no es cierto? Vean, versículo 21 más abajo. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez, o eres verdadero creyente o no lo eres. La idea continúa, versículo 24. Versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente. Versículo 26 más abajo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Misma idea. O eres cristiano
o no eres cristiano. No hay alternativas, hermanos. No hay neutralidades aquí. ¿Sabes algo, hermanos? Tú debes de considerar esto muy seriamente en tu vida. Tú debes de considerar si tú no entras por la puerta estrecha. Porque si no entras por esa puerta estrecha, entonces tú ya tomaste una decisión, la cual es quedarte en el camino espacioso que te lleva a la perdición. Hermanos, la pregunta que quiero volver a hacer es, ¿cómo tú entras por esa puerta estrecha? ¿Cómo tú entras por esa puerta que te lleva a la vida, por esa puerta pequeña que te lleva a la vida? ¿Cómo entras, hermanos? Sencillo, viendo el contexto. ¿Qué dice Mateo 5:3, hermanos? Mateo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, escucha, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo entras por la puerta estrecha, hermanos? Reconociendo tu bancarrota espiritual, reconociendo que tú eres pobre en espíritu, reconociendo que tú no tienes nada que ofrecerle a Dios más que tu pecado. Porque, hermanos, tú debes de alcanzar el estándar que ha puesto Dios, ¿no es cierto? ¿Y cuál es ese estándar, hermanos? Versículo 48, ahí mismo, Mateo 5, versículo 48, ¿qué dice, hermanos? Versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, solo así vas a entrar al reino de los cielos. Este es el camino, esta es la puerta estrecha. Ahora, ¿humanamente esto es posible? No, no. Humanamente esto no es posible. ¿Quién puede ser perfecto como Dios es perfecto? Nadie, hermanos. Por eso tú estás en bancarrota espiritual. ¿Ahora lo entiendes? Por eso no tienes los recursos. Hermanos, tú debes depender de manera total de Dios. De manera total. Porque tú estás en una bancarrota espiritual. Y eso te va a llevar al versículo 4 de Mateo 5, donde dice, bienaventurados los que lloran. Tú, porque no tienes los recursos necesarios, tú porque estás en una bancarrota espiritual, tú, hermanos, vas a reconocer eso y eso te va a llevar a llorar. Tú reconoces tu pecado, tú lloras por lo mal que tú has hecho. Por supuesto, esto te tiene que llevar a dejar tu pecado, ¿no es cierto? Esto te tiene que llevar a arrepentirte, ¿no es cierto? Y así seguimos con las demás bienaventuranzas, hermano. Tú debes de aplicarlas en tu vida para entrar por esa puerta estrecha, por esa puerta que te va a llevar al reino de los cielos. Así vas a entrar, hermano, aplicando cada punto, cada bienaventuranza y todo lo que vimos en el Sermón del Monte, hermanos. Regresando a Mateo 7:13, Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hermano, ¿por qué debes entrar por la puerta estrecha? ¿Por qué lo debes de hacer? Es simple, aquí lo dice. Porque si no lo haces, te vas a quedar en ese camino espacioso, ancho, que te va a llevar a la perdición. Por eso debes de entrar por esa puerta estrecha. Nuevamente, hermanos, no puntos medios. O entras por la puerta estrecha o te quedas en la puerta ancha y el camino ancho en el cual tú naciste por naturaleza, en el cual tú haces diario por naturaleza. Vean lo que dice Romanos 8, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Romanos 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Hermano, las personas que viven mintiendo, adulterando, blasfemando en nombre de Dios, las personas que viven fornicando, engañando a su esposa, los que viven, por supuesto, en el alcohol, en las drogas, ellos no agradan a Dios. No nos engañemos. No hay medias tintas. Si tú haces eso, no agradas a Dios. Las personas no pueden agradar a Dios. Hermanos, no tenemos la capacidad de nosotros mismos para agradar a Dios, para obedecerlo, para sujetarnos a Él. Así son las personas que van por ese camino espacioso, por ese camino ancho. Ahora, nota algo en Mateo 7:13, hermanos, regresando a nuestro versículo, en Mateo 7:13, vemos que aquí hay una puerta ancha, ¿no es cierto? Un camino espacioso, ¿no es cierto? O sea, hermanos, nota que tú puedes pasar por ahí sin ningún problema, porque está ancho, porque está grande. Este camino, esta puerta, hermanos, no va a afectar nada en tu vida, porque el espacio es muy grande que puedes entrar con todo y tus maletas, con todos tus adornos, con todo lo que tú quieras. O sea, cualquier tipo de religión, cualquier manera de pensar, cualquier tipo de pecado, todo entra sin problemas por esa puerta y por ese camino. Y sabes, hermano, esta es la puerta y el camino del evangelio fácil. Este es el camino fácil. Este es el evangelio fácil. ¿Por qué? Porque esta puerta está ancha. Y hay personas que dicen, por aquí vas a llegar a Dios. Este es el camino correcto, porque este es el camino fácil. No como lo dice el Dios de ese sermón del monte. Aquí es fácil. Aquí está todo disponible. Aquí está todo abierto, porque el camino es ancho. Hermanos, en este camino tú vas a encontrar cualquier tipo de religión, cualquier tipo de filosofía, cualquier tipo de manera de pensar que te diga, tú puedes llegar al cielo de manera diferente a la que el sermón del monte te está diciendo. Hermanos, por lo tanto aquí entras desde los ateos hasta el cristiano, entre comillas. Aquí entra cualquier tipo de persona que dice llevar una vida santa. Aquí, hermanos, tú no tienes que reconocer tu bancarrota espiritual. Aquí no te debes de afectar por tu pecado. Aquí no debes de llorar por tu pecado. Aquí tú no debes de vivir arrepentido. Aquí tú no debes de vivir en mansedumbre, anhelando la justicia de Dios. Nada de eso. Nada de eso. Las bienaventuranzas se quedan a un lado. Porque en este camino grande y espacioso, tú puedes entrar de manera diferente al sermón del monte. ¿Y sabes algo, hermanos? En este camino espacioso, tú puedes vivir como los escribas y los fariseos. Porque tú puedes ser un religioso externamente, sin obedecer a Dios internamente. Tú puedes hacer grandes cosas externamente, pero en tu corazón odiar, en tu corazón guardar rencor, en tu corazón pecar en contra de Dios. Aquí, por supuesto, hermanos, aquí no puedes matar de manera física, porque eso es malo. Pero sí puedes odiar. Sí puedes tener odio por las personas. No las puedes matar físicamente, pero sí espiritualmente. Aquí sí puedes hacer esto, hermanos. Y es más, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Tú puedes hacer muchísimas cosas en este camino, hermanos. Muchas cosas que Dios no demanda, que su palabra no demanda, pero tú las puedes hacer. Tú puedes ser legalista si quieres. Dios no manda esto, pero yo voy a dar más. Puedes ser alguien legalista. Sin ningún problema tú vas a vivir aquí. Aquí, hermanos, no debes de abstenerte de la inmoralidad sexual. En términos físicos sí, porque es malo, ¿no? Es malo en términos físicos, pero en términos internos no hay problema. No hay problema, tú puedes desear al hombre o a la mujer que tú quieras. Aquí, hermanos, tú puedes ser solo amoroso con las personas que tú quieras ser amoroso. Con las que no, las puedes hacer a un lado. Las puedes echar fuera de tu vida. Aquí tú puedes vivir de manera religiosa. Que la gente te aplauda por lo bien que te portas.
Aquí puedes hacer todo eso, hermanos. Aquí, hermanos, tú puedes juntar tu dinero en el banco y en el banco y en el banco. Y aquí tú puedes ahorrar para ti mismo. Y tú puedes gastarte el dinero solo para ti mismo. Para los demás, no. ¿Te das cuenta? Hermanos, este es el tipo de cristianismo fácil. Este es el cristianismo fácil. Esta es la puerta ancha y el camino ancho. Porque aquí tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Y no solamente lo que dije, más. Si a ti se te ocurre algo más, tú lo puedes hacer. Pero nota dónde vas a terminar. Versículo 13, a la mitad del versículo 13. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino, escucha, que lleva a la perdición. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero al final este camino te va a llevar ¿a dónde? A la perdición. O sea, a la condenación eterna. En pocas palabras, te va a llevar al infierno. Te va a llevar al infierno. Hermanos, esto es serio, ¿no es cierto? Porque estas son implicaciones eternas. Esto tiene que ver con tu alma, con tu espíritu. Si tú no entras por la puerta estrecha, te vas a quedar en este camino espacioso, hermanos, sin importar lo religioso que seas. Porque al final, hermano, tú vas a llegar donde el diablo y sus ángeles van a llegar, al fuego eterno. Porque tú no has entrado por esta puerta estrecha. Tú al final vas a llegar al tormento permanente, como dice Mateo 25, donde será el crujir de dientes, ¿no? Y el lloro eterno. ¿Por qué, hermanos? Porque allí no va a existir la bondad de Dios. Por eso ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque la bondad de Dios se apartará. Porque ahí está la perdición. Y aquí van todos los que cruzan por ese camino ancho, por esa puerta ancha, aquí van a la perdición, a ese lugar de lloro y crujir de dientes. Hermano, yo quiero que tú te quedes grabado en tu corazón algo muy importante. Escucha, solo hay un camino. Solo hay un camino para llegar a Dios. No hay muchos, no hay maneras diferentes. No es que, no importa qué religión seas o qué pensamiento tengas. No. ¿Estás en una verdad o no estás en la verdad, hermano? Y eso lo enseña todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí en el versículo 13, al principio dice, entrad por la puerta estrecha. La puerta, no dice las puertas, ¿o sí? Dice la puerta, solo uno, singular, una puerta, no varias. Vean, Juan 14:6, el Evangelio de Juan 14:6. Juan 14:6. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Más adelante, Hechos 4:12. Hechos 4:12. El libro de Hechos 4, versículo 12. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nota, hermano, solo hay una puerta, solo hay una verdad, solo hay una vida y solo hay un nombre. ¿Se dan cuenta? No hay varios caminos. Y todo esto se refiere a la misma persona. Todo esto se refiere al mismo camino. Vean lo que dice 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. La palabra de Dios es clara, ¿no es cierto, hermanos?
La palabra de Dios es clara. Solamente hay un solo Dios, un solo mediador, y Él es Jesucristo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, solo uno, y es Jesucristo. Regresando a Mateo 7:3, hermanos, hablando de esa puerta ancha y ese camino espacioso, vean al final lo que dice del versículo 13, dice, y muchos son los que entran por ella. Muchos. O sea, hermanos, este camino es muy popular, ¿no es cierto? Y se entiende, hermanos, porque aquí todo se amolda a ti. Aquí tú no tienes que cambiar tu vida. Aquí tú tienes que servir a Dios a tu manera y seguir amando tu pecado sin ningún problema. Es más, hermanos, aquí si a ti no te gusta la religión, tú la puedes inventar. Tú la puedes inventar. O sencillamente no tienes ninguna religión. Porque aquí, hermano, tu pecado es soberano. Todo lo que tú haces es soberano y eso se siente bien, ¿no es cierto? Y eso es lo correcto para tus gustos pecaminosos y naturales. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, ¿por qué es popular este camino? ¿Por qué muchas personas están aquí? Porque aquí dice, muchos son. ¿Por qué es tan popular? ¿Por qué muchas personas están aquí? ¿Por qué, hermanos? Porque este camino, hermanos, te satisface en manera total. En manera total. Aquí no hay prohibiciones de nada. Aquí tú eres libre, hermano. Lo que se le conoce hoy en día, por desgracia, la teología liberal. Esa teología falsa que dice que tú puedes hacer lo que quieras. Eso es falso, hermanos. Tú tienes que guardarte en santidad. ¿No es cierto? Tú tienes que obedecer a un Dios, ¿no es cierto? Tú tienes que entrar por esa puerta pequeña, estrecha. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es si el final de este camino es malo, si el final que este camino te lleva es la perdición, ¿por qué hay muchas personas que están aquí? Aunque ese camino te lleva a la perdición, hay muchas personas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay pocos que van al cielo, hermanos. El versículo 14 lo responde, vean. Versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Escucha, porque este camino y esta puerta son pequeños. Son pequeños. De hecho, hermanos, la idea de este versículo 14, hermanos, la idea en griego es que aquí solamente puede pasar una persona a la vez. Así de pequeño es. Solamente puede pasar una persona a la vez. Imagínate lo pequeño que está, hermanos. Es muy estrecho. Aquí tú no puedes entrar en grupo. Aquí tú no puedes entrar con tus cosas. Imagina los torniquetes que están en el metro, ¿no? Solamente pasa una persona a la vez. Así nada más, hermanos. Aquí tú no puedes pasar con tus bultos, con tus maletas, con tus adornos. En otras palabras, hermanos, aquí solamente entra uno a la vez sin nada en las manos. Esa es la idea en el griego. Solo uno a la vez, sin nada, sin nada. Al ser tan estrecho, hermanos, entonces tú no puedes entrar con tus maletas de tu orgullo. No puedes entrar con las maletas de tus mentiras, de tus vicios. Aquí tú necesitas entrar por el camino de las bienaventuranzas, que es un camino muy estrecho, muy pequeño. Totalmente, hermanos, despojado de todo. Aquí sí tú tienes que entrar reconociendo tu quebranto espiritual, tu pobreza espiritual. Aquí sí tienes que entrar agonizando por tus pecados. Aquí sí tienes que entrar siendo humilde, anhelando la justicia, etc. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Por qué muy pocos entran por aquí? ¿Te das cuenta por qué muchos entran por ese camino espacioso, aunque los lleve a la perdición? Porque en este camino pequeño, hermanos, tú te tienes que quitar de tu pecado. Tú debes de quitar los ojos en ti y ahora sí poner los ojos en Dios, buscando conformar tu vida a la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, la vida cristiana sigue.
Aquí la vida cristiana no se queda nada más aquí. Tú tienes que buscar ayudar a los demás, ¿no es cierto? Tú tienes que buscar amar a tu prójimo, amar a tu enemigo. No solamente se trata de ti, sino también de hacer más, hermanos. Porque el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Tú procuras la paz bíblica, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a pasar cuando tú vives las bienaventuranzas? ¿Recuerdan que estudiamos en Mateo 5, versículo 10, 11 y 12? Que si tú vives las bienaventuranzas, eso te va a traer hostilidad a tu vida. Eso te va a traer persecución a tu vida. Este camino lleva a todo eso, hermano. Porque la gente no quiere escuchar ni saber nada de Dios. Y eso es difícil. Es difícil. Entrar por este camino pequeño es difícil. ¿Sabes por qué? Vean lo que dice Juan 3:19. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, escucha. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, escucha, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué es difícil entrar por la puerta estrecha, hermanos? ¿Por qué es tan difícil entrar por ese camino chiquito, por ese camino de las bienaventuranzas? Porque nos amamos a nosotros más que a Dios. Porque somos orgullosos. De hecho, hermano, para nosotros es tan difícil entrar por esa puerta estrecha. Para nosotros los seres humanos es tan difícil pasar por ese camino pequeño que incluso Dios mismo tiene que hacernos entrar. Así de difícil es, hermanos. Por nuestros pecados es muy difícil entrar por ahí. Somos incapaces nosotros de humillarnos, ¿no es cierto? Nosotros no queremos doblegarnos. Nosotros no queremos reconocer nuestro pecado. Por eso es difícil. Por eso es difícil. Cuando te dicen, deja las mentiras, ay, no quiero, porque yo llevo mis maletotas de las mentiras. Cuando te dicen, deja el orgullo, deja el enojo contra tu hermano. Cuando te dicen, deja de blasfemar en nombre de Dios, o respeta a tus padres, o deja los vicios del alcohol, de las drogas, etc. Tú no quieres porque tú llevas muchas maletas. Y hermanos, solo Dios puede ayudarte por su gracia. Solo Dios puede ayudarte. Pero lo volvemos a repetir, hermanos, y creo que no es casualidad que nuestro hermano Roberto también haya hablado de eso. Desde el punto de vista de tu responsabilidad, tú debes de entrar. Tú debes de entrar a esa puerta pequeña, hermanos. Porque esa es tu responsabilidad, ese es el mandato de Dios, ¿no es cierto? Entrar. Tú tienes que entrar, tú tienes una responsabilidad de dejar todas esas maletas de pecado y entrar por ese camino pequeño, hermanos. Y una vez que entras por ese camino, no pienses que después se va a abrir un espacio grande de avenidas, grandes, 10 avenidas, no, hermano. Ahí dice que el camino sigue siendo angosto, ¿no es cierto? El camino sigue siendo pequeño. De hecho, hermanos, dice ahí en el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Esta palabra de angosto, hermanos, en nuestro español podemos decir que es algo pequeño, ¿no es cierto? Pero en griego no dice angosto, en griego dice difícil. Es un camino difícil. Tú entras por esa puerta pequeña y ese camino sigue pequeño porque es difícil. Tú no puedes moverte. Es un camino difícil de cruzar, hermanos. Solo imagínate un camino tan chiquito, tan reducido, que a lo mejor no puedes entrar caminando normalmente, sino que tienes que entrar cruzado, ¿no? Y si tienes una panza como yo, pues más difícil, ¿no? Pero esa es la idea, hermanos. La idea es que te cuesta trabajo, porque el camino es difícil. Es difícil. Tienes que ponerte de lado quizá para entrar. Bueno, ¿este camino cuál es? Escucha,
es el camino de la obediencia de la palabra de Dios. Es la obediencia de la palabra de Dios. En palabras más prácticas y más entendibles, es todo el Sermón del Monte, hermanos. Es todo el Sermón del Monte. Todo eso tú lo tienes que aplicar, hermanos. Todo eso tú lo debes de vivir. Esa es tu responsabilidad. Entrar por esa puerta, entrar por ese camino, vivir el Sermón del Monte, empezando por las bienaventuranzas, por supuesto. Vivirlas. ¿Eso qué provoca? Persecución, ¿no es cierto? Ser cristiano provoca persecución, ¿no es cierto? Pero tú no huyes del mundo, hermano. Tú sigues esforzándote para vivir, como aquí dice que tienes que vivir. Probablemente tus amigos, tus cónyuges, tu familia, la gente que te rodea va a empezar a ser hostil contra ti, ¿sí? Porque tú decidiste seguir a Cristo, porque tú decidiste entrar por ese camino, porque tú decidiste ser obediente a la Biblia, a la palabra de Dios. Tú decidiste ser fiel a Dios, porque te estás arrepintiendo, porque has creído en el Señor Jesucristo. Y hermano, al final eso es difícil, ¿no es cierto? Hay una lucha enorme por ser cristiano, porque tú estás en un camino así, en un camino muy reducido, en un camino, hermanos, que quizás tú no te puedas mover para poderte defender. Pero tú entras a ese camino donde quizás lleguen tentaciones, donde quizás lleguen pruebas. Y alguien puede decir, ay, a mí no me dijeron que este camino era tan difícil como cristiano. Bueno, si no te dijeron eso, te compartieron un evangelio falso. Porque el cristianismo es difícil. Porque hay tentaciones reales, hay luchas reales, ¿no es cierto? Y nosotros podemos decir, bueno, Dios me dice que viva de tal manera, en santidad, en obediencia, pero si yo lo hago, ¿no estaré yo cayendo en el fanatismo? ¿O es muy difícil que me voy a aislar de todo el mundo y ya no voy a tener que hablar con nadie porque todos están llenos de pecado? No, hermano. Así no se trata el cristianismo. ¿Es una vida difícil? Sí. ¿Hay problemas, hay luchas? Sí. En este mundo sí. Pero tú te quedas ahí, en medio de los enemigos. ¿Para qué? Para que tú seas una influencia evangelística para ellos. Tú eres sal y luz del mundo, ¿no es cierto? Por eso te quedas ahí, hermanos. ¿Es duro en la escuela? Probablemente sí es duro en la escuela. ¿Es duro en la familia? Sí. ¿Es duro en el trabajo? Sí. Pero tú estás en ese camino angosto, hermanos. Y así va a ser duro. Porque el cristianismo es estar en ese camino duro, angosto, difícil. Pero aquí no hay religiones falsas. Aquí tú realmente cultivas una obediencia a Dios real y verdadera. Porque aquí, hermanos, vas más allá de lo externo. Aquí tú te preocupas por ser obediente a Dios, ¿no es cierto? Aquí tus deseos, tus pensamientos, tus actitudes, todo eso lo enfocas en Dios, porque tú quieres agradar a Dios. Aquí tú te esfuerzas para que tus expresiones externas sean lo más obediente posible para glorificar el nombre de Dios, ¿no es cierto? Aquí no glorificas tu nombre, aquí glorificas el nombre de Dios. Hermanos, los pocos que van por este camino angosto, así los poquitos, ellos realmente sirven a Dios. Ellos realmente adoran a Dios. Ellos realmente se esfuerzan en todas sus áreas para agradar a Dios, tanto en la material como en la espiritual. Ellos sí adoran a Dios. Ellos sí se encomiendan a Dios, tanto en lo material como en lo económico, como en lo espiritual, hermanos. Ellos realmente administran sus cosas para Dios. Ellos realmente invierten en el reino. Ellos realmente ayudan al prójimo. Ellos realmente ayudan a su familia. Y confían en que Dios es ese proveedor que los sustentará de todas sus necesidades materiales. No confiando en el dinero, sino confiando en el Dios que creó ese dinero. Este verdadero cristiano hace todo esto. Y por supuesto, hermanos, este verdadero cristiano trata a la gente como le gustaría ser tratado. Porque él va por ese camino estrecho, angosto. Difícil, sí, pero él hace todo esto. Hermanos, quiero que te des cuenta que este camino es la dirección de vida de un verdadero creyente.
Un verdadero creyente cruza este camino. ¿Hay perfección? No, no hay perfección. Pero escucha lo que sí hay. Hay un esfuerzo personal. Hay un esfuerzo personal para cruzar este camino. ¿Sabes, hermano? Lo que tú más anhelas, por lo que tú más oras, debe de ser por esto. Tú debes de anhelar y orar por esto cada día, para vivir de esta manera, para vivir todo el sermón del monte, empezando por las bienaventuranzas. Y de hecho, si tú eres un cristiano verdadero, tú tienes que vivir de esta manera. Tú debes de estar en esta dirección. Esta debe de ser tu estilo de vida, hermanos, porque así vive un cristiano, ¿no es cierto? Así tendría que vivir un cristiano. Ahora, hermanos, yo lo sé que esto es difícil. Yo lo sé que todo esto va en contra de nuestra naturaleza. Va en contra de lo que realmente nosotros somos por naturaleza, que somos seres pecadores. Yo lo sé, hermanos. Esto es difícil. Entrar por esta puerta es muy difícil. Por este camino pequeño es muy difícil, hermanos. Y no solamente es difícil por lo que somos nosotros pecadores naturales, ¿no, hermanos? Es difícil porque yo sé, hermanos, que también hay una influencia demoníaca, ¿no es cierto? Satanás está atacándonos. Y no solamente eso, hermanos, sino que Satanás nos ataca en todas esas ideologías antibíblicas, en todas esas maneras de pensar antibíblicas. Y eso complica las cosas, ¿no es cierto? Eso lo hace más difícil, ¿no es cierto? Pero, hermanos, cruzar este camino, hermanos, no es para cobardes. Es para valientes hombres que quieren glorificar el nombre de su Dios. Es para ellos. Pero ¿sabes algo, hermano? Aunque es muy difícil cruzar por este camino pequeño, aunque te va a costar toda tu vida, te va a llevar a un lugar glorioso. Ve lo que dice versículo 14 en Mateo 7, versículo 14. Mateo 7, versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, escucha, que te lleva a la vida. Esto te va a llevar a la vida eterna, hermanos. Esto te va a llevar a la gloria, al cielo. Este es el gozo eterno, hermanos. ¿Va a ser muy duro entrar por ahí? Sí. ¿Vas a sufrir? Sí. Pero al final vas a encontrar el verdadero gozo y el gozo eterno. Hermanos, esto es un regalo muy grande. Es un regalo grande. Porque tú eres un pecador, ¿no es cierto? Porque tú luchas por dejar tu pecado, ¿no es cierto? Porque tú luchas para arrepentirte de todo lo que tienes. Tú peleas en este camino difícil. Pero al final tú vas a estar con Dios. Al final tú vas a ser glorificado por nuestro Padre Celestial. ¿Sabes algo, hermanos? La vida cristiana no termina en el momento de la conversión. No. Porque nota aquí, la puerta pequeña es la conversión. ¿Ok? Esto te va a llevar al camino angosto, ¿no es cierto? Ese camino angosto es la vida cristiana. Y después ese camino te va a llevar a la vida, que es la gloria eterna. O sea, hermanos, esto es un paquete. Esto es algo continuo. Tú entras, tú te conviertes, después vives una vida cristiana. Esto te lleva de paso a paso. No es que solamente entras por esa puerta pequeña y ya te quedas ahí. No, esto es un paquete completo. Aquí, hermanos, no hay una supuesta conversión. No, ¿eres o no eres? ¿O vas a la vida eterna o no vas a la vida eterna? De hecho, hermanos, ¿cuál es la gran comisión? ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Id y hacer ¿qué? Discípulos. Id a hacer discípulos. Nota que no se queda en la conversión. No solamente te quedas en la puerta, no. Tú tienes que tomar un discipulado, ¿no es cierto? Tú tienes que ser un discípulo. Tú tienes que caminar y vivir la vida cristiana. Para eso es el discipulado. Para que tú vivas la vida cristiana. Para siempre ser un verdadero creyente. Para eso te discipulas. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no solamente se queda en mi conversión y ahora yo soy cristiano y ya? No. ¿Sabes algo, hermano?
Esto nos ayuda a nosotros, por supuesto, a nosotros y yo creo que también a los papás en entender una cosa, porque con estas palabras que el Señor Jesucristo nos enseña, tú te puedes dar cuenta que no solamente se trata de que tu hijo o tu hija o que tú mismo hayas hecho una confesión de fe y ya. No se trata de eso. No hay que pensar y decir, como ya dijo mi hijo o mi hija, o yo ya dije la confesión de fe, entonces ya soy cristiano, porque yo ya declaré a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y ahora sí voy a ir al cielo. No, hermanos. Ese es el primer paso únicamente. ¿Tú quieres saber si tú o tu hijo o tu hija van a ir al cielo? ¿Realmente quieres saber si van a ir al cielo? Compara tu vida y compara su vida de ellos con la del Sermón del Monte. Hazlo, hermanos. Ahí tú vas a ver si realmente ellos o tú son unos cristianos verdaderos. Examínate, hermanos, porque eso es importante. Que esto, hermanos, recuerda, esto es algo eterno. No es algo que se acaba, que mueres y ya se acabó, no. Trae consecuencias eternas. Hermano, ¿es doloroso examinarte? Sí. ¿Es doloroso compararte con las Escrituras? Sí. Porque a lo mejor tú puedes decir, yo tengo muchos años en el cristianismo, yo he servido a Dios, ¿cómo voy a examinar mi vida? No, hermanos, examínala porque esto es algo serio. Examínala porque si estás en ese camino ancho, entonces vas a ir al infierno. Y hermanos, agarra todo este contexto bíblico del Sermón del Monte y ve quién eres tú delante de Dios. Ve quién eres. ¿Realmente tú vives cada punto que hemos analizado desde el capítulo 5 hasta lo que llevamos ahora? ¿Realmente lo vives? ¿Realmente vives a la luz de esto, hermanos? ¿Realmente tú has entrado por esa puerta pequeña? Examínate, hermanos. Examínate. Y sabes, hermanos, esto es un asunto tan serio que en los siguientes versículos lo vamos a seguir viendo. El Señor Jesucristo no quita la llaga, su dedo de la llaga, hermanos. El Señor Jesucristo, como conclusión, empieza a hablar de esto. Examínate, ve quién eres, ve si realmente has cumplido con todo el Sermón del Monte, porque para Él es serio. Eso quiere decir que para nosotros también tiene que ser serio, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, nota al final del versículo 14, y ya vamos a ir acabando. ¿Cuántos entran por esta puerta y este camino pequeño? Dice ahí, y pocos son los que la hallan. Siempre han sido pocos. Siempre han sido pocos. En toda la Escritura, hermanos, vemos que siempre han sido pocos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre han sido pocos. Siempre son la minoría. Lo que el Señor está diciendo aquí es que tu mentalidad, hermanos, no choque con esta idea del mundo, sino que tu mentalidad sea una mentalidad bíblica, que tú no te dejes de llevar por las cosas del mundo, que tú no te dejes llevar por las cosas, hermanos, de este siglo, como dice Pablo en Romanos, que tú no te amoldes a este siglo, sino que tú te amoldes a la palabra de Dios, porque pocos son los que entran por esa puerta, pocos. Tú tienes que ser de esos pocos. Y sabes, hermanos, estas palabras y pocos son los que la hallan. Esto chocaba con la mentalidad judía de esa época, porque los judíos decían que ellos por el simple hecho de ser judíos iban a entrar al cielo. Pero el Señor Jesucristo dijo, no, solo pocos son los que van a entrar. Solo pocos. 2 años después, hermanos, de que el Señor Jesucristo dio este sermón, 2 años después, Él iba camino hacia Jerusalén, ya para ser crucificado y para cumplir el propósito. Y a Él siempre le arrojaban preguntas en ese camino, siempre le preguntaban. Y una de ellas tenía que ver con la cantidad de personas que iban a entrar al cielo. Y la respuesta siempre era la misma. Vean lo que dice Lucas 13:22. Lucas 13:22. Lucas capítulo
13, versículo 22. Vean lo que dice la palabra del Señor. Lucas 13, 22 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Versículo 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, escucha, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y ¿qué? Y no podrán. Versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él los responderá y os dirá: no sé de dónde sois. Nota, hermanos, que a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo hubo muchas personas que se acercaban a Él para escucharlo, ¿no es cierto? Pero la realidad es que muy pocos lo siguieron fielmente. Solamente pienso en esto. Cuando el Señor Jesucristo partió el pan y obviamente lo multiplicó, y el pez también lo multiplicó, ¿cuánta gente había, hermanos? Multitudes, ¿no es cierto? Había multitudes. Las Escrituras dicen que únicamente había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, si lo multiplicas por 2, por 3, fácil, más de 20,000 personas habían ahí con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y a pesar, hermanos, de todas esas enormes cantidades de miles y miles de personas, llega la resurrección del Señor Jesucristo, un momento glorioso, resucitó, y Hechos 1:15, hermanos, dice que solamente había 120 discípulos. Solo 120. De miles y miles que había, al final solamente había 120 discípulos. Pablo en 1 Corintios 15:6 dice que en la iglesia de Galilea había un poco más de 500 personas. De miles y miles, solo un poco más de 500. No había tantas en el aposento alto. ¿Por qué son pocos, hermanos? ¿Por qué son pocos? Escucha, porque pocos están dispuestos a renunciar a su vida de pecado. Pocos son los que no quieren realmente deslizarse por ese pecado. Pocos son los que quieren desnudarse en términos espirituales y dejar vestirse por Dios mismo. Pocos son, hermanos, los que anhelan la justicia perfecta de Cristo. Nosotros pensaríamos que aquí terminó el Señor, pero no es así, hermanos. Nota algo importante, y con esto voy a acabar, en Mateo 7:14. Es algo importante y es lo que hemos estado hablando todo el tiempo, hermanos. Allí al final de Mateo 7:14, al final del versículo, dice: y pocos son los que, ¿qué? La hallan. La hallan. Esto implica una búsqueda, ¿no es cierto? Tú la tienes que hallar. Aquí debe de haber un esfuerzo de tu parte, hermanos. Esto también implica que entrar por la puerta no es fácil, porque la tienes que buscar. Entrar por esa puerta pequeña, la tienes que buscar. Tú tienes que esforzarte, hermanos, porque esa puerta no está a la vista. La puerta que te lleva al reino de los cielos, esa puerta y ese camino pequeño, no está a la vista de cualquiera. Está a la vista solamente de aquellos que quieren agradar a Dios, de aquellos que quieren entregar su vida a Dios. Pero ¿sabes algo, hermanos? Tú no la vas a encontrar si el Espíritu Santo no te quita esa venda de tus ojos. Eso implica que debes de rogar al Espíritu Santo para que te quite esa venda de los ojos, para que te haga más santo, para que te haga más fiel a Él. Esto, hermanos, es una obra 100% de Dios. ¿Ok? Pero desde el punto de vista humano, tú tienes que hallarla. Tú tienes que entrar por ella. Tú tienes que esforzarte para vivir una vida santa delante de Dios. Hermanos, anímate a buscar esta puerta. Anímate a buscar este camino pequeño. Que ese sea el anhelo de tu corazón. Ruega a Dios que te lleve por el camino correcto. ¿Por qué? Porque eso te lleva a la vida, hermanos. Esto te va a llevar a la vida. Aplicar la palabra de Dios te va a llevar a la vida, hermanos. ¿Ok? Oremos al Señor.